Buenos días, profesora. A continuación voy a hacer mi video sobre el modelo económico, social, cultural y político en el sexenio de José López Portillo, que fue entre 1976 y 1988. El video tomará 6 partes, con la cual empezaremos con la primera, que será su introducción. México, finales de los años 70, un país en crisis, una economía golpeada y un presidente con la promesa de llevarnos a la abundancia. José López Portillo gobernó entre 1976 y 1982, un sexenio marcado por el auge petrolero, el endeudamiento y una crisis que definiría el futuro del país. En este video analizaremos el modelo económico, social, cultural y político de su gobierno, además de su infraestructura y su superestructura. Número 1. Modelo económico. López Portillo llegó al poder en medio de una crisis económica causada por la inflación y la devaluación. Su modelo económico se basó en el desarrollo acelerado impulsado por el petróleo. Con la gran cantidad de reservas descubiertas en el Golfo de México, su gobierno apostó todo por el llamado oro negro. Hubo 4 elementos claves en su modelo económico: la nacionalización de la banca en 1982, dependencia del petróleo y deuda externa creciente, gasto público excesivo en obras e infraestructura, y la política de administración de la abundancia, que terminó en una crisis. El problema de esta estrategia fue que dependía del alto precio del petróleo. Cuando los precios cayeron en 1981, México quedó sumido en una crisis de deuda e inflación, lo que llevó a la devaluación del peso y a la intervención del FMI. 2. Modelo social y cultural. En el aspecto social, el gobierno de López Portillo tuvo 2 caras. Por un lado, implementó programas de asistencia social y apoyo al campo, pero por otro, la desigualdad y la pobreza crecieron increíblemente. Principalmente hubo 3 cambios sociales: creación del Coplamar para combatir la pobreza en zonas rurales, aumento de empleo público, aunque no siempre productivo, descontento social sobre la crisis y el desempleo. En el ámbito cultural se promovieron artes y educación. Se creó el Canal 22 y apoyo al cine mexicano. Se expandió la UNAM y otras instituciones educativas. Desarrollo de la infraestructura cultural, como el Museo Tamayo. Sin embargo, la crisis económica impactó directamente en la calidad de vida de los mexicanos, afectando su bienestar social. Número 3. Modelo político. El sistema político seguía dominado por el PRI, con un presidencialismo fuerte y centralizado. Sin embargo, hubo intentos de apertura democrática, como por ejemplo la reforma electoral de 1977 permitió la participación de más partidos, mayor pluralidad política, aunque el PRI seguía controlando el sistema, represión de movimientos opositores y censura de algunos medios. Uno de los movimientos más recordados de su sexenio fue su discurso en el Congreso, donde entre lágrimas pidió a los mexicanos defender al peso como un perro, en un intento desesperado por frenar la crisis. Infraestructura y superestructura. El gobierno de López Portillo invirtió en grandes proyectos de infraestructura financiados con deuda e ingresos petroleros, la construcción de refinerías, presas y carreteras, expansión de la Ciudad de México con obras como el metro y el periférico, crecimiento de Pemex como pilar del desarrollo económico. En cuanto a la superestructura, el Estado seguía controlado con los medios de comunicación, promoviendo la imagen del PRI y la idea del nacionalismo revolucionario. Sin embargo, la crisis económica hizo que la credibilidad del gobierno se desplomara. Y aquí van las conclusiones. El sexenio de López Portillo comenzó con una visión de crecimiento y abundancia, pero terminó en una de las peores crisis económicas de la historia de México. Su modelo económico, basado en el petróleo, colapsó, su modelo social no pudo sostenerse y hubo avances en infraestructura y cultura. El costo fue una deuda gigantesca. En muchos sentidos, su gobierno marcó el final de una de las eras del presidencialismo autoritario del PRI y abrió camino para las reformas que vendrían en los años siguientes. Pero al final, pues, ¿usted qué opina?